El Ministerio de Educación anunció que la gratuidad en la educación superior no abarcará las universidades privadas que estén fuera del CRUT. La CONFET criticó esta medida y aseguró que en el Ministerio no tienen claros los criterios para regular este proceso. Queremos analizar este y otros temas en materia educacional con la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por este contacto con CNN. Muy bien, Matilde, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, diputada, el hecho de que hoy día finalmente se haya cerrado la puerta a la gratuidad para las universidades privadas que están fuera del CRUT, que el ministro Izaguirre, recordemos, les había abierto un espacio y una pequeña puerta a analizar esa posibilidad, ¿significa que efectivamente se acabaron los recursos y que no son excusas el tema de que no haya plata? No, a ver, nosotros tenemos claro que la gratuidad universal está reafirmada, lo reafirmó la presidenta, lo reafirmó la ministra de Educación, tenemos que cumplir con ese compromiso programático y la discusión está centrada en cómo avanzamos en esa gratuidad universal, cuál es la gradualidad, es decir, cómo vamos dando los pasos. Eso obviamente lo tiene que establecer la Ley de Reforma a la Educación Superior. Cuanto avancemos en instituciones que vayan adscribiéndose al régimen de gratuidad va a depender de un nuevo marco regulatorio, de una nueva regla del juego, porque no podemos hacer una especie como de festín para que instituciones privadas reciban recursos del Estado, del fisco, para gananciar la gratuidad o para hacer negocio en el caso de muchas instituciones que no están reguladas. Entonces necesitamos fijar un marco regulatorio, criterios. Independiente de esos criterios que van a estar en la reforma a la educación superior, el próximo año, mediante ley de presupuestos, vamos a avanzar en lo que dijo la presidenta durante el 21 de mayo. Es decir, el 60%, los 6 primeros deciles, estudiando de manera gratuita en las instituciones del CRUCH, que tienen un marco regulatorio, más aquellos centros de formación técnica que estén acreditados y sean sin fines de lucro como garantía mínima para que haya transparencia y probidad en el uso de estos recursos. Pero eso no quita que se excluyan a instituciones como universidades privadas que puedan incorporarse a este régimen siempre y cuando asuman ciertos compromisos con el Estado y con la sociedad. No sé si me explico. El 2016 partimos, pero el 2017 vamos a ir avanzando de manera progresiva hacia la gratuidad universal dentro de un marco regulatorio nuevo. Claro, sin embargo, comienza el 2016, se quedan afuera varias de estas universidades, una de las más perjudicadas y que su rector ha levantado la voz en varias ocasiones. Fernando Montes, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, dice que su universidad es entre las privadas, una que no tiene fines de lucro, que recibe a una parte importante de estudiantes de escasos recursos y que el próximo año tal vez vea mermada su matrícula, porque si la universidad del lado es gratis, claramente no tiene cómo competir. Bueno, la competencia existe hoy día en el sistema y tampoco es posible que una institución, por ser gratuita, absorba a todos los estudiantes de una institución que está al lado porque no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces se crea un mito en torno a una lógica que, si bien es de mercado, pero no da el margen y el ancho para poder realmente dejar sin alumnos y sin estudiantes una institución privada que todavía cobra aranceles. Entonces eso no es tan así. Ahora, yo quiero ser muy clara con que nosotros nunca, ni desde el 2011, ni lo que estamos peleando con esta reforma, hemos dicho que queremos excluir instituciones de manera arbitraria. Lo que estamos tratando de decir es que el derecho a la educación no implica solo la gratuidad, tiene que ver con contenidos también, tiene que ver con el derecho a formarse de una manera que permita contribuir a la sociedad, que permita también tener un grado de vocación, que permita que las instituciones que son educadoras o más bien, que impida que las instituciones que son educadoras, por ejemplo, no permitan la organización estudiantil, que no permitan la asociación de los estudiantes o los funcionarios, que sean antidemocráticas o que hagan negocio con la educación, o que no permitan, por ejemplo, la libertad de cátedra. Entonces, las instituciones en este nuevo marco regulatorio tienen que irse comprometiendo con ciertos criterios de lo público que tienen que estar fijados por ley, porque no se trata simplemente de entregar recursos fiscales, insisto, para entregar carreras que no existen. No digo que la universidad Diego Portales sea así, estoy hablando en general. De hecho, creo que es una buena universidad, pero tienen que estar claros en un proyecto, en una ley que establezca estos criterios de manera transparente, de manera consensuada, de manera democráticamente discutida.
Ahora, diputada, estas dudas, a lo mejor muchas de estas cosas que no quedan suficientemente claras tienen que quedar absolutamente claras en 2 meses más. El mes de septiembre entra este proyecto de ley. Sin embargo, en 2 meses hay cabida para mucha locubración, para mucha incertidumbre. ¿Cómo se van a ir clarificando esos puntos? ¿Hasta dónde va a alcanzar la gratuidad el 2016? Hasta el 60, dicen algunos, 65. Algunos quieren que se mantenga en el 70, que no salga de eso. Hay otras incertidumbres, por ejemplo, si esta gratuidad se va a condicionar a los semestres aprobados o no. ¿Cuándo se van a ir resolviendo efectivamente para las familias estas incertidumbres? Bueno, obviamente siempre hay incertidumbre y cierta grado de especulación. El debate público consta de eso también, de generar como proyecciones, de hacer especulaciones. Lo que nosotros tenemos muy claro y lo hemos dicho como bancada, como partido, es que nuestro principal objetivo es el cumplimiento del programa. Un programa por el cual durante décadas hemos peleado, porque hemos demandado de hace décadas que un gobierno se comprometa con reformas realmente transformadoras y en materia educacional que garantice este derecho como un derecho universal. Y por lo tanto queremos hacer valer lo que dice el programa, independiente de algunas intenciones u otras. Independiente de que algunos quieran solo el 70 o que algunos quieran el 80 o que algunos quieran un otro mecanismo, el programa es muy claro y los invito a leerlo. Dice gratuidad universal. El compromiso es avanzar en el 70, los 7 primeros deciles durante el periodo de gobierno, cuestión que hoy día están viendo cómo lo hace, producto del tema de la desaceleración, podemos discutirlo, pero en la gratuidad universal la tenemos que lograr y los pasos para llegar a eso tienen que estar establecidos en la ley. Mientras no se presente la ley es difícil tener claro cómo va a ser exactamente. Sin perjuicio de eso, ya hay documentos redactados por el Ministerio de Educación. Hoy día mismo en la reunión con la CONFECH se les presentó un documento con los ejes centrales de la reforma, cómo van a ser las regulaciones, la fijación de aranceles, los mecanismos de financiamiento a la oferta a las instituciones, los criterios que se les van a exigir, entre otras materias. Y por lo tanto tenemos una base con la cual hablar, con la cual fundamentar y con la cual hacer contrapropuestas. De hecho, la misma CONFECH tiene la posibilidad de discutir sobre un documento y establecer de lo cual está de acuerdo, de lo que no, cuáles son sus propuestas y generar este debate prelegislativo que para nosotros es muy importante, ¿ya? Y por eso estos 2 meses previo al ingreso del proyecto de ley son fundamentales. No es simplemente hablar de la nada, hay documentos, hay instancias prelegislativas que dar con la CONFECH, con el CRUCH, con las instituciones, con los académicos, con los funcionarios y tenemos que aprovechar al máximo ese tiempo para poder contar con un proyecto ingresado que cuente con la participación activa y la incidencia de los actores fundamentales en esta materia, sobre todo los que durante décadas han peleado por que la educación sea un derecho y no los que han perpetuado esta lógica, porque se han beneficiado de que la educación sea una mercancía. Pero ¿qué certeza podemos tener cuando la misma presidenta Michelle Bachelet el día viernes pasado planteaba que la gratuidad iba a ser en la medida en que la economía vaya creciendo? ¿Cómo queda eso estipulado en la ley, por ejemplo? Mira, yo insisto, lo que tengo conocimiento directo, más allá de lo que se señala en la prensa, es que la gratuidad universal va. La discusión es cuánto nos demoramos y por lo tanto la ley va a tener que establecer si realmente el 2020 logramos la gratuidad universal o el 2021 o 2022. Yo nunca he sido partidaria de que en base al crecimiento económico podamos garantizar como Estado derechos sociales fundamentales. Me parece que son derechos sociales fundamentales que no pueden depender de los vaivenes económicos, más aún cuando estamos ante un país que no es que carezca de riquezas. Porque si tú ves, a nosotros se nos trata de apretar el cinturón, que finalmente afecta a la gran mayoría del pueblo de Chile, cuando vemos que las tasas de ganancias de la ISAPRES, de la AFP, de la minería, de la banca, siguen creciendo. De las familias de más altos ingresos crecen las tasas de ganancias, los ingresos per cápita en las familias del 0,01% más ricos son 450 millones de pesos. Entonces, pero parece que los recursos del Estado no son los que crecen al mismo nivel y son esos los que van a financiar la reforma. Claro, pero el Estado puede generar mecanismos para recaudar más recursos, para redistribuir en temas que son fundamentales y trascendentales. Y ojo, la educación no puede ser vista como un gasto, como un costo. La educación en sí misma es una inversión social. Todo país que se presta a tener una economía sostenible, un desarrollo económico, social, cultural sostenible, armónico, equilibrado, invierte en educación. Invierte, porque a la larga vamos a tener mejores profesionales, mejores técnicos que van a reactivar la economía y no van a ser dependientes, ¿cierto?, de economías externas que compran nuestra materia prima, porque le vamos a dar valor agregado a nuestros recursos naturales, porque vamos a tener capital humano y cultural para darle ese valor agregado y entonces hacer una economía más rica y menos dependiente de los vaivenes económicos de otros países, en este caso, por ejemplo, China u otros. Entonces, estamos hablando de una cuestión que es trascendental y que, por lo tanto, yo insisto,
independiente del crecimiento o no crecimiento económico, esto es una cuestión de inversión y no de gasto. Pero si no hay recursos, lo dijo la Presidenta de la República, la misma que comprometió la gratuidad universal, los recursos son limitados, parece que los cálculos no se hicieron bien. ¿Cómo se va a financiar entonces si no hay recursos? Eso es la pregunta que yo le hago. Incluso parlamentarios este fin de semana transparentaban las cosas y decían, bueno, si calculamos mal tendremos que apechugar. ¿Qué significa eso? No, porque, a ver, lo que se está planteando es el tema de gradualidad. A lo mejor no están los recursos para que en 3 años se logre la gratuidad universal. Pero la gratuidad universal, insisto, fue reafirmada como compromiso programático y no está en cuestión como ningún elemento de la reforma de la educación. Y eso me lo ratificó la ministra de Educación, lo ratificó la presidenta durante la reunión que sostuvo con la nueva mayoría y por lo tanto a eso es lo que yo me ajusto, independientemente de que estén faltando recursos para otras materias. Ustedes sabrán que lo que se ha instalado es el tema de las priorizaciones. Pero en educación no está tocando en el fondo dejar de lado elementos. En educación va el conjunto de la reforma por completo, sin ser descuartizada y al menos, si es que eso es lo que se nos ha señalado a nosotros, nos vamos a hacer valer porque nuestro principal objetivo es que esos elementos comprometidos con la ciudadanía se cumplan. Si no, la verdad es que el tema de la desconfianza, que también incide al final del día en materia económica, se va a agudizar y a mediano y largo plazo vamos a tener un país menos sostenible desde esa perspectiva. Sí, se lo pregunto, sobre todo usted lo menciona, el tema de la desconfianza y las descoordinaciones, porque un día antes de que se anunciara precisamente esta priorización, estas palabras de la presidenta Bachelet el día jueves, la ministra del Piano había hablado que efectivamente se iba a llegar a la gratuidad para el 70%. Y le quiero preguntar si esto efectivamente no se cumple. ¿Depende del cumplimiento de estas reformas la continuidad, por ejemplo, del Partido Comunista en el gobierno, tal como lo ha planteado, por ejemplo, el presidente del PPD? Bueno, nuestra postura como partido, y eso hemos sido muy claros, a pesar de que algunos tratan de inventar divisiones que no existen, nosotros siempre hemos dicho, desde antes de ingresar al gobierno, cuando se estaba constituyendo la nueva mayoría, que nuestro objetivo no es simplemente ser parte de un gobierno, sino que ser parte de un programa concordado previamente por parte de un gobierno o de una coalición de partidos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos mantiene en la nueva mayoría. El compromiso por dar cumplimiento a un programa históricamente postergado y que por fin estamos en la oportunidad histórica de poder cumplirlo y hacerlo valer. Por lo tanto, efectivamente, nuestra permanencia en la nueva mayoría no se da simplemente porque sí. Nosotros constantemente estamos evaluando y vamos a estar evaluando nuestra participación en la medida que avancemos en el programa. Tenemos instancias congresales, tenemos además de las comisiones políticas y en eso no nos perdemos. Ahora, tampoco creemos que sea pertinente hacer como eco del tema del chantaje en el cual siempre nos hacen caer. Porque resulta que cuando estamos en los grandes grupos económicos, porque cuando estamos bien económicamente se nos dice que hay que ser responsables y hay que ahorrar para las vacas flacas. Y cuando hay vacas flacas, entonces también se nos dice que hay que ajustarse el cinturón y que no hay que invertir, no hay que hacer gasto social o invertir en temas sociales porque no tenemos plata. Entonces, la verdad es que bajo esa lógica, bajo ese chantaje, siempre pierde la gran mayoría del pueblo de Chile. Y la verdad es que la gran mayoría del pueblo de Chile no puede seguir perdiendo porque el escenario es brutalmente desigual y la riqueza es tan, entonces tenemos que tomar la decisión política de realmente redistribuir esta riqueza y cambiar a la larga también esta estructura económica que hace que al final no baste simplemente con terminar con el financiamiento de los grandes empresarios a las campañas políticas, si igual van a incidir en la política porque chantajean con que no van a invertir o que van a hacer desaceleración o que la economía se va a ir a pique porque una ciudadanía determinó un programa de gobierno que quería cumplir. Preguntarle, más allá del chantaje, el año 2008, por ejemplo, que fue una época de una crisis económica profunda, había un superávit que era de un 5%. Hoy día tenemos un menos 3% del producto. Entonces, claro, los números no están dando. O sea, ¿le parece que eso es chantaje? A ver, es que tú te preguntarás si es que estamos en una situación de crisis económica o que no hemos crecido tanto como antes. Y mi pregunta es ¿de qué sirve crecer tanto como antes si la riqueza que se produce en este país la siguen acumulando unos pocos? Entonces, tú pregúntale a cualquier ciudadano de a pie si cree que el crecimiento económico ha traído mejor calidad de vida para ellos. Y te van a decir que la mayoría que no. Entonces, no es simplemente la lógica de crecer económicamente, sino que podríamos crecer un 1, ¿ya? Podríamos crecer un 2,
Y el tema es que nos mantengamos por igual todos con calidad de vida y no terminemos siempre viendo cómo la riqueza que se produce la gran mayoría del pueblo de Chile la terminan acaparando y acumulando unos pocos. Entonces ahí está el tema de fondo. Entonces no es que no queramos crecer, el tema es para qué crecemos y cómo crecemos. Porque si nos planteamos siempre, además que el crecimiento económico no puede ser permanente, si los recursos naturales, más aún en Chile, que nuestra economía se basa en una matriz productiva que es base a recursos limitados, no podemos permitirnos, o sea, no podemos creer que vamos a crecer ilimitadamente cuando los recursos de los cuales se sustenta nuestra economía son limitados. Entonces, si no le damos valor agregado a través de la educación, del capital cultural, la economía no es sostenible. Diputada, la última pregunta, se nos acaba el tiempo, pero tenemos a un gremio que son los profesores que llevan más de 40 días, casi 44 días en paro. Han pedido una mesa de conversaciones, la han tenido con ustedes, con el ministerio. Este tiempo de vacaciones, de aquí al viernes, ¿es una posibilidad para que este paro se termine, teniendo en consideración que también este paro significa recursos? Bueno, sí, efectivamente los profesores van a tener asamblea el día viernes, van a analizar los avances de la mesa tripartita, la carta que entregó la ministra de Educación, la carta que va a entregar el día de mañana, además en respuesta a los 5 puntos planteados por los profesores y la carta de la presidenta. Son varios elementos que los profesores tienen que analizar, que tienen que debatir en su instancia democrática, en su asamblea y determinar los pasos a seguir. Nosotros creemos que hemos hecho importante avance, aunque no son todos los que quisiéramos, porque eso se va a dar en la tramitación en particular del proyecto. Pero son garantías mínimas, son pisos mínimos que ya hemos acordado, que hemos avanzado para hacer de esta carrera docente mucho más cercana a lo que están esperando los profesores y profesoras. Insisto, no es todo lo que están queriendo o lo que esperan y en eso seguiremos trabajando. Pero esperamos señales positivas porque nuestra voluntad siempre ha estado en que este conflicto se destrabe, no solamente por el tema del paro y la pérdida de clases, que todos lo sentimos, sino porque creemos realmente que esta carrera tiene que ser construida con los profesores y profesoras, y mientras no tenga la legitimidad con los profesores y profesoras, la verdad es que cuesta ver cómo se puede implementar el día de mañana si es que esto se aprueba en el Congreso y empezamos entonces a que las escuelas se vayan sumando a esta carrera docente, que puede generar incluso mucho más paro y más movilización a futuro, porque no va a ser legitimada por los actores que que son protagonistas en esta materia. Perfecto. Diputada, hay una entrevista que está dando la presidenta Bachelet en este momento y dice ella, nunca dijimos que la gratuidad iba a ser el 100% en este gobierno, dijimos que iba a ser en 6 años. ¿Esa respuesta le satisface? Eso es lo que está en el programa. Perfecto. Y lo tenía muy claro, la gratuidad universal va, y una cosa es que se cumpla en el periodo de gobierno, que son 4 años, y lo otro es que en la ley establezca una transición de 5, 6, 7, 10 años. En la ley de inclusión, por ejemplo, el reemplazo al copago tiene una transición bastante larga que trasciende incluso 2 o 3 periodos de gobierno. Entonces, las leyes no son simplemente políticas de gobiernos de turno, son políticas de Estado. Y nosotros estamos tratando de hacer una reforma educacional donde la educación sea gratuita como política de Estado, no simplemente como una política que dependa de un gobierno de turno. Como un derecho social. Muchas gracias, diputada Camila Vallejo, por conversar a esta hora sobre, claro, la gratuidad de la educación, la gradualidad y todos estos términos que nos hemos ido empezando a acostumbrar a partir del viernes pasado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Matilde. Hasta luego.